Sí, gracias. Ahora sí, dale un aplauso al Señor, aleluya. Dios es bueno, aleluya. Después de esa cátedra que nos dio Nilda, yo puedo cerrar y nos vamos temprano. Yo digo, cada cual dentro de su gracia puede ministrar el cuerpo de Cristo. Y eso es importante, ¿verdad? Que nosotros lo tengamos claro dentro de nuestro llamado, de nuestra asignación. Eso fue una cátedra. Hasta yo dije, tengo que ponerme a estudiar porque... Aleluya. Estamos hablando sobre la gracia, amén. Y los miércoles estamos hablando de la gracia y los domingos estamos hablando sobre la fe. Vamos a continuar hoy hablando sobre la gracia. Yo quería hablar de algo en específico, pero mientras preparé el tema, el Espíritu Santo me desvió. A alguien hay que echarle la culpa, pues le echamos la culpa al Espíritu Santo. Y vamos a ver por qué, vamos a hablar algo bien interesante hoy sobre la gracia. Así que quiero que vayas conmigo al libro de Efesios, al capítulo 1, y vamos a leer el verso 6 en adelante. Efesios capítulo 1, verso 6 en adelante. Saludo a todos los que nos ven por Facebook Live, muchas bendiciones. Padre, te damos el honor y te damos la gloria y te damos honra a ti. Reconocemos que tú eres un gran Dios, que tienes planes maravillosos con cada uno de nosotros. Creemos que tu amor es bueno y que nada nos ha hecho tanto bien como tu amor. Tu persona en nuestra vida es lo más valioso y lo más importante para nosotros. Y te damos honor y te damos gloria y te damos honra a ti por eso, Padre amado Dios. En el nombre de Jesús, amén. Voy a pedirte, ¿verdad? Ya esto lo vamos a hacer acostumbradamente. Yo quiero que repita después de mí. Cristo no es débil en mí. Cristo es poderoso en mí. Una vez más, Cristo no es débil en mí. Cristo es poderoso en mí. Amén. Aleluya, créete eso, esa es la verdad de Cristo en nuestras vidas. Llegamos a Efesios capítulo 1. Amén. ¿Llegaron? No se van a confesar después. Llegaron. Muy bien. Eso está bien, a mí me pasaba. La diferencia es que yo no tenía un líder que preguntaba. Pero yo cuando en Padre Nuestro, ellos en Mateo y yo en Jeremías. Y poco a poco uno va creciendo, ¿verdad? Y conociendo. Efesios capítulo 1, verso 6. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza, para la gloria de ¿qué? De su gracia. Con el cual nos hizo acepto en el amado. Di conmigo, por la gracia soy acepto en el amado. Amén, ¿lo crees? Dice, en quien tenemos redención por su sangre, las riquezas de su gracia. Mi intención en el día de hoy era hablarle de esas dos cosas, de la gloria de su gracia y las riquezas de su gracia. Pero yo me quedé centrado en algo que toqué en mis notas. El Espíritu Santo llamó demasiado mi atención en que hemos sido aceptados por la gracia. Y yo quiero hablar, número uno, ¿qué es la gloria de su gracia? Pues la gloria de su gracia es aceptación en el amado. Me llama mucho la atención. Dice que para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual hemos sido aceptos en el amado. Y es importante esto porque la gloria de su gracia tiene que ver con mi aceptación en Cristo. Que yo he sido aceptado por Dios para tener una relación con Dios. Y la palabra acepto aquí viene de una palabra griega que significa jarito o jarito. No sé, perdonen mi griego. J-A-R-I-T-O-O. J-A-R-I-T-O. Esa primera O tiene acento y O, que significa otorgar gracia,
investir de honor especial, a ser acepto y muy favorable. Voy a volver a repetir eso. Significa otorgar gracia, invertir con honor especial, a ser acepto y muy favorable. Esta es la misma palabra que usa el ángel cuando se le presenta a María, la madre del Señor. Es la misma palabra cuando él le dice, llena eres de gracia. Es la misma palabra. Y a mí yo siempre, cuando yo estaba en la iglesia católica, yo decía, cuando yo escuchaba la razón por la cual ellos decían que María era llena de gracia, yo siempre decía, pero es que yo soy igual. Y pues eso es imposible, ella es la llena de gracia, significa que nadie, ninguna de las criaturas creadas por Dios la supera en gracia. Y yo preguntaba, ¿pero por qué? Y ellos me respondían y me decían que Dios le atribuyó a María los atributos de la cruz del Calvario antes de María nacer. Por eso María nacía sin pecado y era la llena de gracia, porque antes de ella nacer, Dios le atribuyó a María los méritos de la cruz del Calvario. A lo que yo respondía, pues esos mismos méritos los tengo yo cuando recibí a Jesús. Yo les decía, yo no voy a discutirte si Dios hizo eso con María. Lo que te estoy diciendo es que esos son los mismos méritos que tú y yo tenemos cuando los recibimos. Que la misma gracia que ella recibió es la misma gracia que yo recibo. Y ya tú sabes, allá era un caos, pero cuando yo me puse a estudiar y descubrí esto, para mí fue emocionante. Porque la gracia de Dios ha llenado mi vida. ¿Sabes? Tú puedes decir que tú eres un lleno de gracia. Y que esa llenura de gracia te ha hecho que Dios te acepte en Cristo Jesús. Eres completamente aceptado en el amado, aleluya. Dios te aceptó por medio de Jesucristo, no fuera de Él, no por tu obra, no por tu poder. La gente tiene en la mente que Dios los acepta si se portan bien, pero Dios te aceptó por medio de Cristo, no por medio de tu obra. Y no estoy dando licencia para pecar. Aquel que está en Cristo se guarda de pecado, ha muerto a la carne y vive una vida en el Espíritu. Así que esto de que eso es licencia para pecar, no, yo le estoy hablando a la iglesia, le estoy hablando a gente que vive para Dios, que es madura en la fe. Y nosotros no buscamos excusas para pecar, al contrario, entendemos que mi aceptación en Cristo me ha separado del pecado, aleluya. Amén. No lo creéis mucho, pero está bien. Así que Dios nos acepta. Es importante este punto que yo voy a hablar ahora, porque aquí me paró el Espíritu Santo. Si yo soy acepto en el amado, tú debes de comprender esto. Dios no recibe el pecado. Amén. Dios no acepta el pecado. El hombre pecador está separado de Dios, pero la gracia te ofrece justicia por la fe de Cristo. El hombre pecador, de hecho la palabra de Dios dice que el hombre que peca necesariamente morirá. Dios no recibe el pecado. Hello. Y para mí fue interesante porque el Espíritu Santo me frenó aquí. Dios te aceptó, te recibió en el amado, y esa aceptación te ha separado completamente del pecado. ¿Qué es santidad? ¿Alguien puede decirme qué es santidad? ¿Ser colonizado por Roma? ¿Cómo? Separados para Dios. Una persona santa es una persona que ha sido separada para Dios,
que Dios la escogió para planes y propósitos y que Dios la separó para Él, aleluya. Una persona santa es una persona que tiene barreras entre Él y el pecado. Es alguien que ha sido separado para Dios. Es alguien que sabe que es de Dios y su santidad, aleluya, viene de acuerdo a lo que Dios ha hecho por medio de Cristo para Él. Así que Dios no recibe el pecado. Ve conmigo a Romanos 5, verso 18. Romanos 5, verso 18. Podemos hacer lo mismo que hemos hecho con los otros libros. Podemos desde mañana comenzar a leer Romanos. Un capítulo por día y el pastor hace preguntas. Y nos va bien. Y me responden. Oye, si eso no tiene nota, no tiene nada, no sé cuál es la presión. Romanos 5, 18. Amén. Mira lo que dice. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. ¿Por quién vino la condenación a todos los hombres? Por uno, ¿verdad? Por la transgresión de uno. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Qué vino a ti por la justicia de uno? La justicia de vida, ¿verdad que sí? Por la obediencia de uno vino la justicia de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Es interesante esto. Un hombre nos separó de Dios. Un hombre nos entregó al gobierno de Satanás. Un hombre nos justificó. Un hombre nos trajo de regreso al reino de Dios, donde abunda el pecado, sobreabundó la gracia. Nosotros fuimos constituidos pecadores por la obra de Adán. Amén. Y por la obra de Jesús hemos sido constituidos justos. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros hemos creído más en la obra de Adán que lo que ha hecho Jesús. Nosotros tenemos la facilidad de vernos como pecadores. Y lo más seguro, cuando acabé de decir eso, en tu mente viene la pregunta, pero es que lo soy. Pues que si lo eres, aún Cristo no te justificó. Porque justificar no significa que sigues siendo. Justicia es el trato de Dios para el hombre que estaba en pecado, para que ya no lo sea más. Una vez que tú vienes a Cristo y eres justificado por la fe de Cristo, Dios no te mira como un pecador. Dios te mira como alguien que nunca ha pecado, como un santo que no tiene manchas ni arrugas. Yo sé que esto es difícil de tragar. ¿Cómo era la carne que le dio cosa a Luis Miguel? Que era vuelta y vuelta, tú decías cuando estaban. Real, que él decía que eso era un acto carnívoro, ver comer a unos hermanos ese tipo de carne roja y sangre. Él decía que lo que faltaba era brincar. Y yo sé que eso es difícil de comer porque tú te estás viendo a ti. Pero necesitamos renovar nuestra mente a la verdad de lo que ha hecho la gracia de Dios en Cristo. La gracia sobreabundó donde abundó el pecado. ¿Para qué? Para así como el pecado reinaba para muerte, ahora la gracia reina la justicia para la vida eterna. Y tú no eres un pecador miserable, tú eres un justo que ha sido justificado por Dios. Una vez más,
Dios no recibe al pecado. Y si tú eres un pecador, Dios no te recibe. Dios nos recibe por medio del amado. Y en el amado tenemos su justicia. Dios hizo pecado al que no cometió pecado. Vamos allá a Segunda de Corintios capítulo 5. El último verso, si no me equivoco, es el 21. Si no me equivoco, Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. Amén. A ver, Alberto ahí, Milda también. Aleluya. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. Mira lo que dice. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aleluya. Dios cogió mi pecado y lo puso en Jesús. ¿Recuerdan los corderos en el antiguo pacto? El sacerdote tenía que imponerle las manos al cordero. Lo que representaba es que de algún modo los pecados del pueblo venían sobre el cordero y por un año el pueblo podía estar tranquilo. Pues Dios tomó todos nuestros pecados y los puso sobre su cordero. Jesús es el cordero de Dios que quita, dijo Juan el Bautista. No que los perdona y los deja como con Israel. La sangre de los corderos sencillamente venían sobre el pecado, pero no limpiaban. Cristo te ha dado una redención eterna. Dios te ha hecho limpio de pecado, aleluya, por medio de la gracia de Jesús, aleluya. Lo que necesitamos es renovar nuestra mente a la verdad de que la gracia me ha dado justicia en Cristo Jesús, aleluya. Esa mente de condenación para afuera. Mira, cuando yo le di mi vida a Jesús, yo tuve más de... Yo no sé cuánto tiempo orando por lo mismo. ¿Y sabes qué era lo mismo? Ir delante de Dios. Señor, por favor, perdóname por la música que canté. Perdóname porque ofendí a la mujer. Perdóname porque inspiré a la gente a matar todos los días. Todos los días, todos los días. Hasta que un día el Espíritu Santo me habló y me dijo, ya te perdonaron. Ya Dios te perdonó. Aleluya. Dios te limpió. Esto es poderoso para nosotros. La gracia sobreabunda para que así como reinó el pecado para muerte, ahora reine la gracia para la justicia, para la vida eterna. La gracia es más abundante que nuestros pecados. La labor de la gracia nos da justificación, que es paz con Dios. Ningún pecador está en paz con Dios. Cuando metemos la pata, ¿tú tienes paz con Dios? Y paz con Dios ni paz con tu hermano. Yo que estoy casado, yo sé que metí las patas con Dios y ya me vio de una, pero en mi mente está ahí cuando Yomara se entere. Esos son dos fuetes. Dos fuetes. Pero la justicia te ha dado paz con Dios. Romanos capítulo 5, verso 1. Romanos capítulo 5, verso 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si tú y yo, si la iglesia fuera pecadora y nuestra justicia fuese como trapo de inmundicia, que eso es una falta de respeto a la justicia de Jesús en nosotros. Yo no estoy en el viejo pacto para tomar esos versos bíblicos y venir a decir que mi justicia es como un trapo de inmundicia. Yo tengo la justicia de Jesús y esa justicia es la justicia de Dios. Por eso digo Pablo a los Corintios, capítulo 5, verso 21, que yo soy la justicia de Dios en Cristo. Y esa justicia, justificado por la fe, yo tengo paz
paz con Dios. Que hablamos el último miércoles, que hablamos de la gracia, que yo tengo entrada por la fe a la gracia. La fe es la que me da entrada a tomar aquello que la gracia me otorga. Pues justificado por la fe, yo puedo tomar mi justicia y vivir en paz con Dios. Dios no está airado contigo. Dios no está molesto contigo. Dios no tiene la copa de su ira para derramarla sobre ti. Dios está en paz contigo por medio de la obra de Jesús. Aleluya. Quiero leer un verso bíblico que acaba de saltar en mi espíritu. Amo que el Espíritu Santo haga esto. Está en el libro de Isaías. ¿Estás recibiendo algo hoy? Isaías 53. Ay, déjame ver dónde está. Isaías 53, vamos a leer del verso 10. Ahí vamos a leerlos todos, ¿verdad? ¿Cuántos versos bíblicos son? 12. Vamos a leerlos todos. Isaías 53. Vamos a leer todos los versos bíblicos. Que Dios nos ayude. Amén. Mira lo que dice. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual retorno delante de él. Como raíz de tierra seca no hay parecen en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores. Experimentado en quebranto. Y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Verso 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Tú digo amén ahí. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mira lo que sigue diciendo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Si Dios cargó en él el pecado de nosotros, ¿cómo seguimos nosotros siendo pecadores? Si tú tienes 4 chinas y las 4 chinas las regalas, ¿cuántas te quedan? Si Dios perdonó todos tus pecados, ¿cuántos te quedan? Yo sé que es difícil de tragar, porque lo popular es que somos pecadores, somos pecadores, somos pecadores. Una cosa es que fallemos al blanco. Y eso lo voy a explicar más adelante. Una cosa es que fallemos al blanco. Que de momento, Y otra cosa es que vivamos en pecado. Porque una persona pecadora es una persona que lo practica, que se dedica a eso, que eso es su oficio. Y yo creo que Jesús nos ha arrancado de ahí. Tú no te levantas diciendo, hoy voy a pecar hoy. Aleluya, qué rico, voy a pecar. No. Tú te levantas pensando en tu Dios, en los planes de Él para tu vida. Aleluya. Sigo leyendo. ¿Por dónde iba? Por el 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura.
mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Mira lo que sigue diciendo. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. ¿Quién quiso quebrantarlo? Así que lo que Jesús vivió en la cruz, quien lo quiso fue Dios. Amén. Esa es la obra de Dios. Mira lo que sigue diciendo. Sujetarlo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá, mira lo que dice aquí, verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Y cómo quedará? Tú puedes comprender que Dios está satisfecho con la obra de Jesús, que tienes paz, que Dios no te está velando que tú falles para meterte un cocotazo, pórtate bien porque papá Dios te está viendo. No, Dios está satisfecho. Aleluya. La obra de Jesús fue completa. Dios no levantó a Jesús de entre los muertos hasta que quedó satisfecho. Hasta que Jesús cumplió con la demanda de la justicia. Eso no lo podían hacer los corderos. Eso no lo hizo el sacrificio que hizo Dios mismo en el jardín del Edén. Esto no lo hizo ningún chivo, ningún toro. Esto lo hizo la obra de Dios. Dice el autor del libro de Hebreos que ni la sangre de los toros y de los chivos podían quitar el pecado, pero la sangre de Jesús ofrecida por el Espíritu Eterno, aleluya, nos limpia la conciencia de muerte. Tú estás en paz con Dios por medio de Cristo Jesús. Aleluya. Esto es poderoso. Dios quedó satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. ¿Qué va a hacer él por su conocimiento? Justificarte. ¿Y qué justicia? Paz con Dios. Libertad de pecado. ¿Sabes? Que lo que le daba poder al diablo, o lo que le da poder al diablo sobre la vida de la gente, es el pecado. La Escritura dice, ¿cómo vendrá, cómo saquear la casa del fuerte? Se necesita alguien más fuerte para que lo ate y poder saquear sus bienes. Y vino Jesús, y Jesús vino a la casa del hombre fuerte y saqueó sus bienes. Echó fuera a los demonios, libertó a la gente, sanó a los enfermos. Nunca escuchamos a Jesús hacer las cosas que hace la gente hoy. Nunca le puso aceite a la casa. Nunca hizo una guerra espiritual. Hay guerra espiritual, dame batería de guerra, tócame piano de Afganistán. Jesús nunca hizo nada de eso. ¿Sabes qué tenía Jesús que le puso el collar al perro? Justicia. El pecado le soltó el collar. La justicia de Dios en Cristo volvió y amarró al perro. La justicia de Dios en ti, porque tú no solo has sido justificado, tú eres la justicia de Dios en Cristo. Se supone que Satanás no pueda acercarte a ti. Tu justicia le pone una raya al enemigo. Pero nuestra mente contaminada con todo lo que se predica. Y lo más seguro, tú estás meditando en lo que yo te estoy predicando y estás diciendo, se me hace difícil recibirlo aún.
Y me ve alguien por Facebook Live y dice, uy, se me hace difícil recibirlo. Pero Dios te ha limpiado de toda maldad. Dios te ha limpiado de todo pecado. Lo único que tú tienes que hacer es renovar tu mente a la verdad de la gracia de Dios para tu vida. Es lo único que debes de hacer. ¿Qué es lo que Cristo Jesús hizo por mí? Y renovar tu mente a esa verdad. Aleluya. El pecado es muerte. Es separación de Dios. Todo aquel que está en pecado no puede tener vida eterna. Nadie que está en pecado tiene paz con Dios. El pecado te colocará en enemistad con Dios y te separará de Él. Así que nosotros no somos pecadores, somos justos. Justicia es el trato de Dios para con los hombres. Esta justicia hace que Dios te mire como si nunca hubieres pecado. El pecado no te da paz. La falta de conocimiento de la gracia. Vamos a hablar de esto. Si el Espíritu de Dios me permite, vamos a hablar de eso el miércoles. La falta de conocimiento de la gracia de Dios es lo que te tiene en una esquina, cogiendo golpes. Soy un pecador. Y tú ves, los cristianos no se atreven ni a chuparse un limber. Todo es pecado. El cine es pecado, la playa es pecado, los pantalones cortos son pecado, las camisas manga cortas son pecado. Falta de conocimiento de la justicia de Dios. Aleluya. La justicia te separa de Satanás y de su reino. La justicia le pone un alto al diablo, porque el derecho del diablo en nosotros es el pecado. Una vez la justicia de Dios está en nosotros, frena para siempre el dominio de Satanás. Aleluya. Y usted debería de recibir esto. Que el enemigo viene a atormentarte con tus errores pasados. No, yo soy justificado. La gracia lo hizo por mí. Mi única obra es reconocer que Jesús lo hizo. Aleluya. Y ponerme en línea con Él. Y renovar mi mente a la verdad que Él ha hecho. El Espíritu Santo está impartiéndote verdad. Y tú tienes que tomar esa verdad y nutrir tu mente, suplementar tu mente de esa verdad, aleluya. Nutre tu mente de la verdad del Espíritu y de lo que Él está hablando, lo que Él está diciendo. Y te está diciendo en esta noche, eres un justo, no eres un pecador. Dios no está iraos contigo, Dios está en paz contigo. El Espíritu de Dios te está diciendo, la obra de Cristo te puso en una relación correcta con Dios. Aleluya. ¿Te hace difícil creerlo? Parece que sí. Parece que sí. Y le oro al Espíritu Santo que trabaje en tu vida. Trabaje en tu vida. Aleluya. ¿Estás aquí conmigo? Aleluya. La justicia te pone en una relación correcta con Dios. Una relación basada en la obra de Jesús y no basada en tu propia justicia. Ah, como nos gusta esto a nosotros. Nuestra propia justicia. Yo lo logré. Yo oro y porque yo oro, Dios tal cosa. Y estoy bien con Dios. Antes yo pensaba que estaba bien con Dios cuando oraba mucho. Yo si oro mucho estoy bien con Dios. Si oro poco no estoy bien con Dios. ¿Qué carga? ¿Qué lucha? Y tenía un horario en específico para orar. Y había que orar en ese horario en específico. ¿Qué carga? ¿Qué lucha tenía yo? Avanzar de salir del trabajo porque a tal hora yo tenía que estar en mi casa orando. Eso era una lucha, una carga. Cuando entendí que no era mi obra. Y que yo puedo, lo que Jesús le habla a la samaritana, mujer, no es en este monte. Viene el día, viene la hora, que no va a ser ni en este monte ni en Jerusalén. Los adoradores adorarán en espíritu y en verdad.
No necesitarán un monte, no necesitarán un templo. Podrán hacerlo en cualquier lugar, a cualquier hora y en cualquier tiempo, en cualquier momento. Aleluya. Lo que necesitan es hacerlo en espíritu y en verdad. Porque lo que ustedes hacen ahora es en la carne, basado a sus reglas, a sus tradiciones. Tú en un monte, los judíos en un templo. Pero viene el tiempo, mujer, en que van a adorar en espíritu y en verdad. Vino un tiempo en mi vida donde Dios me arrancó de ahí por medio del conocimiento de la justicia, aleluya. Y yo comprendí que si no oraba a las 3, que si no oraba a las 4, nada pasaba, porque Dios estaba dentro de mí y que yo podía orar en cualquier lugar, podía hablar con Él en cualquier momento y que podía adorarlo en cualquier templo, porque Él estaba en mi interior, que no necesitaba el templo, que no necesitaba estar en un lugar en específico, porque Él me habita. Y yo no sé cómo tú recibes la palabra hoy, pero la justicia te pone en una relación correcta con Dios. Así que la justicia te libera de la muerte del pecado. La justicia rompe la ley del pecado en ti para darnos la ley de la vida. Repite conmigo: la justicia de Dios rompió en mí la ley del pecado para darme la justicia de vida. Y tú me estás escuchando y estás diciendo, y quizás ahí, pero es que Pablo dijo: infeliz de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Pero sigue leyendo. Deja de leer la Biblia en capítulos y en versículos. Eso no se escribió así. Eso fue allá, Roma. Esto no se escribió así. Eso son cartas. Y tienes que seguir leyendo. El capítulo 4, el capítulo 1 no se termina cuando llegan al verso final. Esto es una carta entera. Y Pablo está hablando de algo. Pablo está probando un punto. Y nosotros, como lo leemos así, sacamos cosas fuera de contexto. Necesitamos comprender que la justicia de Dios ha roto la ley del pecado en mí para darnos la justicia de vida. Romanos 8, verso 2. ¿Estás recibiendo algo? Yo lo noto bien calladito hoy. La nena está haciendo más ruido que ustedes hoy. Romanos 8, verso 2. ¿Están ahí? Mira lo que dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado de muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado de muerte. ¿Notas eso? Había una ley de muerte en mi vida que me llevaba al pecado. Pero el Espíritu, la ley de vida, me liberó de ella. Eso es justicia. Hemos sido liberados de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida nos gobierna gracias a la justicia. Ahora te gobierna otra ley. ¿Ves que Pablo no terminó de decir infeliz de mí? Pablo siguió escribiendo. Hay otra ley que nos gobierna. Si tenemos un cuerpo que quiere unas cosas, pero hay una ley gobernando a los creyentes, a los que viven en el Espíritu. Porque aquel que se va tras la carne, ese sí, allá, ese tiene problemas. Pero aquel que está en el Espíritu, que no quiere alimentar la carne, que piensa en las cosas del Espíritu, hay una ley de vida que lo está gobernando, que huele el pecado y le huye, que huele la maldad y le huye. Aleluya. Hay una ley en ti que te está guiando, y esa ley está en ti gracias a la justicia de Dios en Cristo. No, tú no corres tras el pecado, ¿o sí? Porque hay una nueva ley gobernándote.
Tú no te levantas y dices, déjame ver cómo ofrendo a Dios. Yo me levantaba antes y lo primero que me levantaba era pensando en a quién, qué voy a escribir, qué palabras malas voy a decir en la canción. Porque yo tenía una ley de muerte gobernándome. En mi nuevo libro, yo puse algo de una canción y yo se lo mandé a alguien y ella me escribió, la persona me escribió para atrás, qué fuerte esto. Qué cosa más fuerte tú cantabas. Y yo estoy hablando en mi nuevo libro de sembrar la palabra de Dios, de sembrar y cosechar. Y para explicar lo que había en mi corazón, puse un pedazo de una canción mía. Y yo pensaba así todo el tiempo. Pero ahora hay una nueva ley. Yo no me imagino volviendo a escribir esas porquerías. Yo decía, de hecho, para escribirlo tuve que meterme a YouTube para escuchar, porque ni lo recordaba. ¿Y qué era lo que yo decía? Tuve que ir a YouTube, poner tal canción, Trevor Clan, bla, 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 y ponerme a escuchar para poder escribir. Porque hay una nueva ley en mi vida que me gobierna. En ese nuevo libro yo hablo de que yo fui a una entrevista en 88.1. Fui a una entrevista y el locutor me dijo, mano, en ti no hay nada de tu vida pasada. Y eso se debe a la justicia de Dios. Se debe a que hay una nueva ley gobernando. Yo no me levanto, y ahí está mi hermana, yo hablaba malísimo. Yo no me levanto así. Nadie que tiene a Jesús tiene una ley de muerte gobernándolo. Aquellos que han venido a Cristo no tienen condenación. Aquellos que han venido a Cristo tienen una ley de vida que los gobierna porque han sido justificados y son la justicia de Dios. Pero es más fácil decir somos pecadores y darle rienda suelta. Y Dios entiende que somos humanos. Mira, nunca más repitas eso. Por favor, favor divino. No importa que me está viendo por Facebook. Le estoy hablando a favor divino. Nunca más digas que eres un simple humano. Dios está dentro de ti. Tu espíritu es de acuerdo a Dios, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Nunca más digas yo soy un simple humano. No, no vivas en esa mentira. Tú has sido regenerado. Tú tienes la vida de Dios. Tú tienes el Espíritu de Dios. Tú tienes el poder del Espíritu Santo. Tú tienes el nombre de Jesús. Tú estás sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. No rebajes la obra de Cristo a decir yo soy un solo hombre. No digas eso más. Dios te ha bendecido y te ha dado grandes cosas para vivir por encima de cualquier circunstancia. Aleluya. No me necesitas a mí. No necesitas la imposición de un hombre. No necesitas que te estén poniendo reglas y normas. El Espíritu de Dios está en ti. Tú tienes un pastor que no desea oprimirte con sus leyes, no desea oprimirte con mis normas, no deseo decirte yo soy tu cobertura y tu cabeza y si no haces lo que yo te digo, tú no vas a ser bendecido. No, tú eres un bendito en Cristo y la unción que está en ti es necesaria en el cuerpo. Y doy gloria a Dios porque te trajo aquí y porque hay funciones en tu vida que nosotros necesitamos. Aleluya. Aleluya. Pero nunca más, no hables como hablan todos estos chorros de religiosos allá afuera. Y perdone que hoy estoy para discutir con quien sea. No hables igual que esa gente. No te expreses así. Reconoce la obra de Jesús. Reconoce lo que Jesús ha hecho para tu vida. Reconócelo. Y no te limites porque el otro no lo cree o porque el otro no lo vive. No te limites a eso. Escudriña la palabra de Dios. Busca la verdad en la palabra de Dios. Y vive de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios. Aleluya. Ve conmigo el libro de Romanos, capítulo 3. Aleluya. No sé cuánto. Está bien, estamos bien el tiempo. ¿Quién me da una hora más? Aleluya. Romanos 3:21. Amén. Vamos a leer Romanos desde mañana. Amén. Muy bien. Amén.
Romanos 3:21. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Mira lo que dice. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por todos los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, porque todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? ¿Y dónde pecaron esos todos? En Adán. Recuerda que leímos que uno nos hizo pecadores. Todos pecaron en Adán. Tú ves a Melián tan inocente y tan bella. En Adán ella ha sido constituida pecadora. ¿Esto se entiende? Tú no eres pecador porque tú pecaste. Eres pecador porque te constituyeron. Porque todos estábamos en él. Amén. Así que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo están los que pecaron? Destituidos de la gloria de Dios. Aleluya. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el que justifica. Qué poderoso esto. Al fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Aleluya. ¿Estás viendo esa poderosa lectura? Todos pecamos. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Si tú eres un pecador, esta es tu condición. Todo aquel que no tiene a Jesús está destituido de la gloria de Dios. Nadie puede venir a Dios si no es por medio de Cristo. Él es el camino. Se acabó. Él es la puerta del redil. Hay que venir por medio de Él. Y todos fuimos pecadores. Todos estábamos destituidos de la gloria. Pero fuimos justificados como gratuitamente. Por gracia. ¿Cuánto tú pagaste por la justicia? Nada. Solo recibir a Jesús. No tienes que pactar este mensaje. Aunque si quieres invitar al pastor a comer, ya esos son otros 20 pesos. Pero no tienes que pagar. No tienes que venir pacto a la palabra. No tienes que venir a eso. Esto ha sido gratuitamente. Lo ha hecho Dios en Cristo. Por gracia. Por la obra de Jesús. Dios puso a Jesús su sangre como propiciación y llevó nuestros pecados. La justicia no está en tu obra, está en la obra de Jesús. Jesús es el justo y el que justifica al que es de la fe de Él. Nadie puede jactarse de esto, porque esto es una obra de Dios por medio de Cristo. Esto debe de liberarte. ¿Qué hago para agradar a Dios? Recibir a Jesús. Hermano Mal, ¿qué hago para estar bien con Dios? Allá afuera, ora, ayuna, establece, declara, decreta. Esos son otros 20 pesos que hacemos porque amamos a Dios y lo buscamos. Pero yo estoy bien con Dios. Estoy en una relación correcta por medio de Cristo Jesús. No por medio de mi obra. Hermano Mal, ¿quiere decir que no tengo que ayunar? No. A donde Jesús fueron. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Porque el novio está entre ellos. O sea, ¿han leído ese verso bíblico? ¿Por qué no ayunan? Porque el novio está entre ellos. Pero cuando el novio se ha quitado, ayunarán.
Pero nuestra paz con Dios, nuestra justicia no viene de nuestro ayuno. No viene de nuestra oración. Que si yo ayuno, oro, leo la Biblia, comienzo a tener una relación con Él. Perfecto, gloria a Dios y aleluya. Claro que sí. Pero mi relación con Él no es por mi propia obra. Yo voy delante de Él por la obra de Cristo Jesús. ¿Tienes un familiar que no le hablas? Yo tengo primos que no sé de ellos. Sobrinos que nunca en mi vida los he visto. Y eso nos hace familia, mas no estamos relacionados. Nos hace familia, mas no estamos relacionados. Y así gente con Dios en la iglesia tienen a Jesús, pero no están relacionados. No tienen una relación. Y no es lo mismo ni se escribe igual. Vengo a Él por la justicia. Puedo acercarme con confianza al trono de la gracia. Antes ningún hombre podía hacerlo. Pero ahora puedo ir delante de Él con confianza. Con confianza. Por la justicia. Porque hemos sido justificados, hemos sido liberados, hemos sido perdonados y Dios lo hizo en Cristo Jesús. Dame una lectura más. Y voy a leer todo este capítulo de Romanos capítulo 6. Quiero leerlo completo. ¿Estás comprendiendo lo que estamos hablando hoy? Romanos 6, verso 1 al 23. Intenté de cortarlo, pero este verso bíblico, este capítulo es tan precioso. Amén. 6, verso 1. Voy a beber un poquito de agua para leer este. Amén. Mira lo que dice. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Tremenda pregunta. Mira la respuesta. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Quién ha muerto al pecado? Nosotros. Entonces, ¿cómo vas a vivir en él si ya moriste a eso? Sigue preguntando. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Los que hemos sido bautizados ¿en quién? No en agua, en Cristo, en Él, en su cuerpo. Los que hemos venido a Él, los que lo hemos recibido a Él, hemos sido bautizados, sumergidos en su muerte. Amén. Porque somos sepultados juntamente con Él. Porque voy a volver a leer. ¿O no saben que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cómo nosotros andamos? Tú no andas en tu vida vieja, tú tienes una nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué pasó con el cuerpo del pecado? Para que no sirvamos más al pecado. Ningún creyente debe de estar sirviéndole al pecado. Ningún creyente debe de estar viviendo el pecado. Ningún creyente debe de ser esclavo del pecado. Nilda nos dijo que uno es esclavo
de aquello que peca. Pero ningún creyente debe de ser esclavo al pecado. Porque el cuerpo del pecado, la ley de la muerte, ha sido destruida. Aleluya. Porque el que ha sido muerto ha sido justificado del pecado. Dí conmigo, para yo tener justicia, tuve que morir. Hermano Omar, ¿cuándo fue que morí? En Cristo. Cuando Cristo murió. Cristo, así como Adán te hizo pecador, porque estabas en él, Cristo te ha hecho justicia porque estabas en él. Y cuando Cristo murió, tú también moriste. Aunque no sentiste nada en tu cuerpo, también moriste con él. Y ahí se cumplió la justicia de Dios. En Cristo tú pagaste por tu deuda. Aunque el que haya ido a la cruz fue él. Todo lo que Cristo hizo fue a tu crédito. Está tu nombre. Hello. ¿Está fácil de comprender? ¿Ustedes me están entendiendo? Sigo leyendo. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez y por todas. ¿Qué pasó con el pecado? Murió de una vez y por todas, murió para siempre, de una vez y por todas, aleluya. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en su concupiscencia, ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Aleluya. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto no necesita explicación. Cristo Jesús ha hecho una obra perfecta. Su gracia te ha justificado completamente. Te ha liberado del pecado para siempre. Ese peso que tú cargas, suéltalo. Porque tú has sido libre, tú has sido perdonado. Voy a decirte esto con todo mi corazón. Tú eres amado. Eres amado. Aleluya. Sigo leyendo. Si no bajo la gracia, ¿qué pues? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. Hay un montón de gente que dice ese mensaje de gracia es licencia para pecar. Respondo lo mismo que Pablo. En ninguna manera. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerte, soy esclavo de aquel de quien obedecen, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado y liberado del pecado. Vinisteis a ser siervo de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora para santificación, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eran esclavos del pecado, eras libre, porque cuando erais
el clavo del pecado, eres libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tiene aquella cosa de las cuales ahora os avergoncéis? Porque al final de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto no necesita explicación. El pecado ha sido destruido. Hermano Omar, pero primera de Juan dice que el que no ha cometido pecado hace que Dios sea mentiroso. No, nosotros fallamos el blanco. No estoy diciendo que eres perfecto. Fallamos el blanco, pero no practicamos el pecado. Y una persona pecadora es aquella que lo practica. El que practica el pecado es del diablo, dice Juan. ¿Lo dice o no lo dice? Nosotros no practicamos el pecado. Nuestro cuerpo no está rendido a la inmundicia, a la ley del pecado. Y tú me estás escuchando y quizás dices, pastor, el mensaje está bueno, pero yo todavía, pues entonces necesitas renovar tu mente a la verdad de lo que Dios ha hecho en tu vida. Esto no lo arregla, por mucho tiempo hemos hecho llamado a imponer manos, esto no lo arregla eso. No lo arregla eso. ¿Cuánta gente se le ha impuesto las manos y siguen viviendo igual? Porque la imposición de manos no arregla este tipo de cosas. La imposición de manos no cambia conductas ni actitudes. Tú necesitas renovar tu mente. Necesitas renovar tu mente. Ese es el 4º capítulo de mi nuevo libro. Hoy comencé a escribir el 5º. Yo estoy emocionado. Tú necesitas renovar tu mente. El 5º capítulo de mi libro se llama ¿De qué reino hablamos? ¿Para qué reino hablamos? Y yo hablo de que tomamos de Jesús gracia, de su plenitud tomamos gracia, pero también podemos tomar de Satanás muerte. Y nuestra boca habla de lo que hay, abunda en nuestro corazón. ¿Para qué reino hablamos? ¿Hablamos para el reino de Dios o hablamos para la potestad de las tinieblas? Yo voy a hablar la justicia. Voy a tomar la verdad de Cristo. La gracia te ha liberado. Y esta es la gloria de su gracia. Me aceptó en Cristo Jesús. Me ha hecho un justo. Y Dios me recibe. Estoy en una correcta relación con Dios. No por ritos, no por normas, sino por la justicia de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Sabe la condenación que había en mí? Año tras año, ir a ponerme las trapos de ceniza esa en la frente. Y yo no quería ir para allá, pero pues la tradición decía que había que ir, porque había que convertirse al evangelio. Y yo decía, pero es que eso ya lo hice. Semana tras Semana Santa, a mí, ahí está mi hermana, mira, yo era una persona que todo me daba asco. Ahí Yomara todavía, hoy hablaba con la pastora que fue a comer a la iglesia, con una de las pastoras que vino a ungido aquí, fue a comer a la iglesia, fue a comer al negocio. Y ella me decía, ¿y cuál es tu trabajo aquí? ¿Usted también cocina? Y yo le dije, pastora, yo no puedo tocar la comida cruda. Yomara me dice estas cosas y yo estoy... Y lavándome las manos, a mí me da asco. Y en mi vida, antes de ir renovándome en Cristo, me daba asco todo. Todo me daba causa, todo me daba asco. Y tener que ir a estar dándole besos a un crucifijo, al niño Jesús, después de que más de 100 personas también lo besaron, para mí era asqueroso. Para mí eso yo decía, Dios mío, tengo que besar esa cosa que todo... Y luego veía al diácono que lo que le pasaba era un pañito ahí. Yo decía, no le va a echar el agua, algo que le eche. Hasta que entendí.
La justicia me ha liberado de esas normas, de esos ritos sin sentido, sin fuerza, sin poder. Y Él nos ha dado su vida para que nosotros vivamos con gozo la nuestra. O su vida en nosotros, aleluya. Necesitamos comprender esa verdad. Amén. Padre, yo te doy gracias por tu amor a nuestras vidas. Te doy gracias porque tu palabra es buena, tu palabra produce en nosotros. Creo que esta palabra, Señor, que ha sido hablada en la noche de hoy, produce. Y no se queda aquí, que mis hermanos, Padre amado Dios, mis hermanos añaden más. Ellos siguen buscando. Y que sus dudas, Padre mío Dios, tú les hablas y trabajas en ellos. Trabajas en ellos, Espíritu Santo. Trabaja en ellos y libérale de cualquier duda. Libérale, Padre mío Dios, de todo lo que el enemigo quiere hacer. Que esta palabra caiga en una tierra que produzca el 30, el 60 y el 100 por uno, Padre mío. Y que ellos puedan tomar esta verdad y ser liberados del pecado, ser liberados de la esclavitud que Satanás quiere amarrar a tus hijos. Y yo creo que todo espíritu de condenación es echado fuera ahora mismo. Tanto a los que están aquí, a los que me ven por Facebook y por YouTube, este espíritu de condenación ahora te abandona y tú eres libre en el nombre de Jesús. La sangre del Cordero de Dios te ha dado eterna redención. El sacrificio de Jesús, esa sangre clama mejor que la de Abel y tú eres libre, tú has sido justificado por completo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Cada mente ahora mismo, Padre amado Dios, que está aferrada a su vida pasada, es libre. Y Padre, tu amor es sobre nosotros. Y yo te doy gloria, yo te doy honor y alabanza. Gracias por tu gracia. Gracias por tu gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Si has recibido algo, dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Gracias. A los que nos ven por Facebook, muchas bendiciones. Queremos verte aquí cada miércoles a las 7 de la noche, domingo a las 10 de la mañana. Dios está haciendo cosas maravillosas aquí. Así que te esperamos. Dios tiene una palabra para tu vida. Te esperamos. Dios es bueno. Bendiciones.